Hola a todos de nuevo, ¿qué tal estáis? Aquí está Juanjo otra vez. Remontamos. Hombre, Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, bien, aquí muy bien, me echaba siesta hoy, estoy. ¿Qué tal? Bien, Bueno, nada, hay que saber adaptarse a los cambios y a las situaciones. O sea que sí. esto es lo que tenemos. A ver si no, si tenemos buena conexión para seguir. Pues lo que decíamos, ¿no? Que a mí sí me gustaría hoy enfocar un poco esta entrevista contigo en el contenido del libro y sobre todo, Juanjo, yo cada vez que hablo contigo, ya te lo he dicho un par de veces, me encanta tu voz, me encanta cómo comunicas, me encanta el mensaje que traes y desde dónde lo traes, ¿vale? Porque está basado en la experiencia. Mucha gente que se lee libros y luego habla de mensajes y tú siempre lo hablas desde la experiencia y desde lo más profundo y desde el aprendizaje vital que tienes tú en tu vivencia Ya ves. vital y demás. Entonces, vamos a hablar precisamente de ese gracias, de dónde salen esos gracias, de cómo los proyectamos, qué es la gracias. Pero vamos a empezar por eso, ¿no? A mí me gustaría que entre tú y yo hablemos un poquito sobre y que me cuentes qué es para ti la gratitud como tal, o sea, como concepto. Bueno, en primer lugar, esa es la pregunta del millón, ¿no? Desde que salió el Ujú, libro, que por cierto yo nunca me imaginé que iba a escribir un libro, y menos de esto, ujú, todo el mundo me lo ha preguntado, ¿no? ujú, Desde en casa hasta en las contraportadas de los periódicos, pasando por vete a saber cuántos sitios. Yo ujú, siempre, claro, ya lo fui perfeccionando, ¿vale, Rubén? Al principio lo ujú, contaba muy largo, ahora lo introduzco largo, pero lo corto breve, ¿no? ujú, Eh, la emoción, o sea, perdón, la gratitud es una emoción. ujú, Es una emoción. Decía Cicerón que la gratitud es la virtud más importante que tiene el ser humano y que probablemente es la madre de las buenas virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Yo creo que esa definición, o con otras palabras, porque las traducciones siempre se alteran, indudablemente se aproxima mucho a lo que para mí es la gratitud y lo que pido a la gente que lo esté escuchando y que lo quiera experimentar es que justamente es que lo pruebe, ¿no? Yo no creo que ujú, haya, o sea, el mundo de las emociones es tan fascinante que no hay dos emociones iguales en dos personas distintas, aunque las ujú, llamemos con las mismas palabras, ¿no? Pero sí que me importa mucho, sin profundizar ahí, en que seamos conscientes, en que nos demos cuenta que la emoción de la que yo puedo hablar es la de la gratitud, que no me estoy refiriendo al desarrollo intelectual y mental del dar las gracias como un gesto de educación o cortesía, que no me estoy refiriendo a un hábito verbal que tiene que ver con estrictamente decir gracias, aunque es muy bueno, es fantástico, ¿vale? Está muy bien, pero yo digo, bueno, podemos avanzar un pasito más y sentir qué es la gratitud. De hecho, en varios directos, luego si quieres lo hacemos, hay un ujú, ejercicio que yo propongo a mis amigos ujú, que se puede hacer, dura un minuto y medio, y la ujú. experiencia suele ser bastante intensa. Muy bien, vale. Pues cuando tú quieras lo hacemos. Además, es muy potente lo que dices porque realmente el otro día hicimos otro directo que decíamos, por ejemplo, la palabra amor. Y decíamos, es que el amor depende para quién es una cosa o es otra, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que tener amor o sentir el amor. Pues depende. Hay amores que son más puros, amores más interesados, amores más desde el dolor. O sea, cada uno lo tiene de una manera distinta y lo que dices tú, la palabra gratitud para cada una de las personas es diferente y hay que ver un poco desde qué Claro, parte la estamos sintiendo, ¿verdad? Es lo que quieres decir. sí, bueno, lo que quiero decir es que a mí mi abuelo de pequeño me dijo siempre que cada uno cuenta la feria como le va, ¿no? Él tenía ganado y efectivamente iba a venderlo. Tú eres del norte como yo y los que sean del sur no entienden tanto la expresión, ¿no? Pero Sí. cuando llevaban el ganado a venderlo en la feria de venta de ganado y volvían a casa, pues cada uno contaba que le había ido la misma feria pues en función de lo que había vendido, ¿no? Consecuentemente, es muy difícil que llamando a la misma cosa de la misma forma, esto responda cuando el bien no es objetivable, cuando no es tangible. Y las Ujú, emociones son tan sumamente personales, Rubén, que no son objetivables ni tangibles. De hecho, ujú, ¿cuántos de nosotros no hemos leído a Benedetti, por poner un ejemplo, ¿no? Y decimos, ujú, ¿de qué manera más bella dice lo que yo siento y soy incapaz de decir, ¿no? Y ese es ujú, su arte y al final está hablando de emociones, ¿no? Consecuentemente, no creo que sea bueno creerse las palabras que podamos hablar tú y yo hoy, no creo que sea bueno hacerlas dogma de fe, no creo que sea necesario ujú, siquiera forzar
forzar nuestra actitud para estar de acuerdo con lo que hablemos, Ujú, sino intentar, no sé si la palabra correcta es probarlo, ¿no? Intentar ujú, sentirlo, intentar verificarlo, intentar personalizarlo, intentar que aquello que tú y yo podamos decir hoy, igual que lo que dice otras muchas personas, ¿no? Pero especialmente hablando de emociones, que de ujú. alguna manera inspire a quien lo escuche, que esa persona se tome la molestia de, bueno, pues de sentirlo, de verificarlo y que le pongan luego el nombre que quiera, ¿no? Al final nos Ujú. entenderemos en el mundo emocional independientemente de las palabras, ¿no? Mm. Además me gusta porque es que todo lo que sueltas es oro. O sea, estas cosas que parecen que suenan muy bonitas y que suenan muy bonitas, realmente el poder que tiene eso es cuando lo experimentamos. O sea, acabas de mandar una invitación para que la gente lo sienta realmente. Entonces, a mí me gustan este tipo de entrevistas para sacar, yo tengo mis apuntes también como si fuese un espectador, para luego realmente ponerlo en práctica, porque si no solo se queda en palabras chulas, que quedan muy bien y que son reales, pero que no se aplican y entonces no valen para nada. Entonces, esto tan potente como lo que has dicho, yo creo que la gente lo debería hacer o reflexionar sobre ello, ¿vale? Hay otra cosa, Juanjo, que hablas sobre el poder de la gratitud, que es una palabra que a mí me encanta, la palabra poder de posibilidad y de empoderamiento, ¿no? Que es el doble sentido que tiene esa palabra. ¿Qué es Sí. el poder de la gratitud para ti? Bueno, cuando estuvimos Belén y yo trabajando en el título del libro, eh, pues me tomé la molestia de comprar todos los libros que yo encontré en Amazon y en otras plataformas que hablasen de la gratitud, ¿no? Porque Ujú, es cierto que yo quería hablar de mis experiencias, de mi visión, de hecho hay reflexiones que inicialmente no tienen nada que ver con la gratitud, pero creo que era buena es contextualizarlo a quien se tomara la molestia de regalarme su tiempo para leerlo y hacerlo ujú, propio y pintarlo y subrayarlo, ¿no? ujú, Había varios libros que se llaman así, se llaman El poder de la gratitud, ¿no? ujú, Estos los leí con especial atención y los pinté y los subrayé, aprendí muchas cosas, sin duda, pero eran libros muy dogmáticos, ¿no? Porque da la sensación de que no sé, voy a hacer un ejercicio práctico de cambiar un hábito basado en la gratitud, el diario de la gratitud, que todo el mundo habla de él, ¿no? ujú, Evidentemente porque quiero sentirme empoderado, ¿no? Porque quiero tener más fuerza, porque quiero tener más suerte, porque quiero que me vaya mejor, porque esta es la tensión que colocas en los objetivos, en los resultados, que a mi juicio te pierdes lo más bonito que es el viaje, ¿no? Y ujú, ahí fue cuando le dimos la vuelta y en lugar de hablar de poder, que sí que creo que le tiene, hablamos ujú, de magia, hablamos de la magia de la gratitud. ¿Cuál es ujú, el poder? ¿Cuál es la magia de la gratitud? Fíjate qué bonito, dos palabras ujú, que queriendo decir cosas parecidas, uno es más suave y el otro es más violento, ¿no? Uno es más autoritas y el otro es más potestas, ¿no? ujú, La magia de la gratitud significa alinearse contigo mismo emocionalmente para que efectivamente empieces a ver, empieces a entender todas las cosas que te pasan, por pequeñas que sean, de tal suerte que te des cuenta de lo afortunado que eres de poder vivirlas, ¿no? ujú, Hay cantidad de cosas que en la cultura en la que vivimos, Rubén, lo hemos hablado más veces, nos han educado, nos han entrenado para darlas por hecho y en ese contexto de darlo por hecho no lo disfrutamos. ujú, Y solamente lo disfrutamos cuando nos lo arrebatan, cuando nos lo quitan, cuando lo miro con carácter pasado, ¿no? Hay un dicho que me encanta que dice que el español piensa bien pero tarde, ¿no? ujú, Esta frase ujú, es maravillosa porque es cierta, el refranero español es una bendición de Dios, ¿no? Claro, ujú, fíjate, cuando un día me duele la pierna, dije, lo que daría yo porque no me doliera la pierna, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Corriendo voy a la farmacia o mando que alguien vaya porque no puedo correr porque me duele la pierna y ujú, efectivamente me compro el producto que anuncian por la televisión, que es una crema milagrosa que me va a quitar el dolor de pierna. Bueno, ujú, bien, si te has tomado todas esas molestias porque valoras tu pierna, joder, valórala cuando no te duele. No sé si me ujú, explico. Entonces, claro, si vas generando un hábito en el que emocionalmente hablando te alineas, porque es un hábito, es un ejercicio, es como ir al gimnasio, con unas prácticas en el que empiezas a mirar hacia adentro y empiezas a sentir el milagro maravilloso que es vivir, que es estar vivo, y cada uno llegamos ahí desde diferentes ángulos o diferentes realidades, lo que es cierto es que surge una magia, surge un poder. Por ejemplo, en el libro hay algo que a mí me ujú, fascina, que tú que hablas mucho con emprendedores, es la palabra abundancia, ¿no? Hay un ujú, capítulo que yo sugiero cómo entender la abundancia desde la gratitud, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo escribía le di muchas vueltas porque la abundancia la tenemos socialmente interpretada al éxito económico normalmente, ¿no? Es decir,
si yo te digo, para ti, ¿qué es la abundancia? Y dices, pues ¿quién es el icono de la abundancia? ¿No? Habrá gente que es de una generación más joven que no me sigue, ¿no? Pero es tío Gilito nadando en aquella caja fuerte que tenía de monedas y billetes, ¿no? Eso es decir, cuando no puedo ni siquiera contabilizar lo que tengo. ¿Quién es el referente de la abundancia hoy en día? Pues Amancio Ortega, ¿no? Porque no sabe lo que tiene. Bueno, claro, cuando en este tipo de libros la gente le propones hablar de abundancia, tienes que ser consciente que automáticamente se le va a ir la cabeza al dinero, se le va a ir la cabeza a esa preocupación que tiene de conseguir, de lograr dinero, etcétera, ¿no? Y yo decidí no enfocarlo así. Dije, no, mira, vamos a hablar de lo que es la abundancia, ¿vale? Y la gratitud frente a la abundancia. Y la abundancia es la abundancia en las relaciones, la abundancia en el amor, la abundancia en la autoestima. La abundancia también tiene muchísimo que ver con la comida, la abundancia tiene que ver con tu sueño y la calidad del sueño, la abundancia tiene que ver con cuántas veces te ríes al cabo del día, con tantas y tantas cosas que ahí voy reflejando, para que simplemente, oye, a nivel inspiración, te detengas a darte cuenta de que eso puede ser así. Pero cuidado, también es el dinero. O sea, yo no estoy diciendo que no lo sea. Y entonces, desde esa posición, procuro, bueno, pues dar mi opinión para que efectivamente quien lo lea llegue a esas últimas frases que hablan del dinero con una perspectiva un poco más amplia y relativice el dinero como un instrumento, que no es necesario tenerlo para tener abundancia, lo que es necesario es que no te falte. Y cuando profundizas en esa idea, y que me consta que te ven muchos emprendedores, fíjate que hay una paradoja, ¿no? Y termino, que es, ¿tú qué quieres? ¿Dinero o lo que vas a hacer con el dinero? ¿No? Esa pregunta me parece curiosa, ¿no? Es decir, ¿yo qué quiero? ¿Tener 1.000.000 de euros o una casa de 1.000.000 de euros? ¿No? Vale, pues si quiero tener la casa del 1.000.000 de euros, ¿qué más te da lo que valga la casa, entendido con que el objetivo es tenerla? No sé si me explico. Y entonces, esto no significa que te conviertas en un tonto motivado, no. Esto significa que automáticamente dejas de ejercer presión en la obtención de dinero y te focalizas en la obtención de la casa. En el ejemplo de 1.000.000 de euros, incuestionablemente, bueno, pues tendrás también que ser realista y sensato con cuál es tu alcance vital y cuáles son tus circunstancias. Pero aplícalo a algo mucho más sencillo. Oye, ¿cuántas veces yo fumo, ¿no? Y sé que no debería de hacerlo, pero ¿cuántas veces yo he ido a una máquina de tabaco y me faltaban 5 céntimos para que entrara el precio justo y la máquina me diera el paquete de tabaco? Así. Y con el mono Así, ahí. total. Claro, 5 céntimos, Rubén. Es de risa. El valor de los 5 céntimos no es el valor de la abundancia. La abundancia, en este caso, era la ausencia de encontrar esa droga que personalmente yo necesitaba y que recomiendo, por cierto, que nadie lo haga, ¿no? Pero la realidad es que, efectivamente, si tú focalizas tu tensión a colocar en su sitio la abundancia, pues automáticamente esa emoción de la gratitud de todo lo que tienes, vas a alucinar, porque vas a alucinar. O sea, en la sociedad que vivimos tú y yo, pese a todas las dificultades y todos los problemas, es increíble, increíble todo lo que tenemos que agradecer, de verdad, increíble. Y cuando llegues al apartado económico, lo que tienes que hacer es ir poquito a poco modulando tu relación, sobre todo con la ansiedad que genera el conseguir dinero, ¿no? Vaya rollo que te he contado, tío. Es fabuloso, a mí me encanta. Yo tomo mis notas, Juanjo, y estoy aquí tomando notas de todo lo que estás diciendo. Además, pues te veo escribir poco, no. Yo cojo los conceptos clave, pero me quedo con ello. Y es mucho lo que has dicho. Además, podemos asociar lo que has dicho al principio, ¿no? Que estamos como pensando en el objetivo, pero no disfrutamos del camino. Esto es una forma también de ver el sentido del camino y también disfrutar de él. Que no se trata de tenerlo ya directamente, sino de todo esto, ¿no? Me parece muy potente. Tú hablas también, al principio has hablado de estrés, ahora has hablado un poco de salud. ¿Tú crees que el poder de la gratitud ayuda a tener mejor salud? Sí, claro, sin duda. Bueno, yo por ahí empecé. Vamos a ver, la salud tiene 2 componentes, ¿no? Un componente físico y un componente psicológico, ¿vale? De hecho, a mi juicio hay 2 tipos de salud, la salud física y la salud psicológica, ¿no? Que normalmente lo que estamos es, una vez más, entrenados para hacer mucho más caso a la salud física, ¿no? Parece que la percibimos antes, ¿no? Y sin embargo, a mi juicio y humildemente, creo que la principal enfermedad que hay en el siglo XXI en el ser humano en Occidente es la ansiedad y el estrés, que no se ve,
Y es más, que quien lo tiene normalmente te dice que no lo está. Esto es como lo del loco, ¿no? El loco nunca dice que está loco. Bueno, bien, es una... Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente, al final, científicamente hablando, sí que se ha llegado a demostrar que el cerebro humano, que es probablemente la cosa más compleja que existe en la naturaleza, vamos a ver, es tonto. A ver si esto lo sé explicar bien porque de nuevo una sensación, ¿no? Es tonto. Que sea tonto significa que te va a hacer caso a lo que tú le quieras decir, con la contundencia que se lo quieras decir, básicamente para garantizar tu supervivencia, que es de lo que Ujú, va la película. Es decir, al final nuestro cerebro crece en torno al cerebro reptiliano, que lo que busca es que el hombre, la supervivencia de la especie y la procreación ujú, de la especie. Vale, bien. ujú, Este es el extremo de origen. Cuando vas creciendo y cuando vas evolucionando, tu cerebro evidentemente cambia el contexto a una velocidad tan sumamente alta que las instrucciones que le das son instrucciones que hoy en día no se corresponden con peligros reales, sino con ujú, peligros imaginarios. Pero ujú, los peligros imaginarios, como tu cerebro es tonto, pues actúa en consecuencia. Y de eso ujú, también podemos hacer un ejercicio luego que te vas a tratar a reír. En el libro yo pongo, oye, ¿cuántas veces has tenido una pesadilla y lo que te ha aliviado es que es una pesadilla? No sé si me ujú. explico. Bueno, pues Sí, eso sí. es porque eres consciente que has tenido una pesadilla. Fine, comprado. Pero la realidad es que durante el día, tu cerebro que no para de maquinar está generando, entre comillas, pensamientos tan irreales como la pesadilla para efectivamente corresponder a lo que tú previamente le has dicho que te preocupa, que a lo mejor no se lo estabas diciendo en serio, ¿sabes? Pero se lo has dicho. Y entonces él está trabajando en tu supervivencia porque, por ejemplo, activaste un miedo, ¿no? Si voy por esta calle solo a las 3 de la mañana, me pueden robar. ¿Qué le estás diciendo al cerebro? Que viene el león y que te va a comer. Claro, en el mundo de la salud, que es el origen de tu pregunta, fíjate la fuerza que tiene cuando tú a tu cerebro le planteas miedo respecto a tu salud. O sea, todo el sistema hormonal le estás alterando por completo. Pero es más, si avanzas cuando no te cuidas tus ideas, sin querer le estás sobreexplotando, le estás acelerando, le estás tensionando a través del estrés y la ansiedad que es visible, con lo cual estás acelerando el mecanismo de tu cuerpo tanto que por algún lado rompe. Por Ujú. eso hay tanto cáncer, por eso hay tanto infarto, por eso hay tanto ictus y por eso, y me gustaría hacer una mención especial en este momento porque estamos en el mes de noviembre, por eso el movimiento Movember, que es el movimiento, bueno, una fundación a nivel global que recauda fondos y desarrolla proyectos de investigación contra el cáncer masculino, ¿vale? Contra cualquier tipo de cáncer masculino, igual que existe el cáncer de mama o Sí. el cáncer de útero y hay organizaciones, pues aunque parezca increíble, los hombres tenemos una organización que es Movember. Vale, Movember, entre otras cosas, veréis gente que este mes, sorprendentemente, es el mes de noviembre, Movember, noviembre, Ujú, se deja bigote. sí. Es el gesto de llamar la atención. Bueno, pues yo recuerdo cuando estuve hablando con ellos, que me ayudaron mucho a entender según qué cosas, me dieron algo, un dato que era extraordinariamente relevante y que pone los pelos de punta, Rubén. Y es, fíjate si tiene que ver la salud con el agradecimiento, con la tranquilidad, con la calma, con la paz física y mental, que se mueren más hombres en España y en Europa al año por suicidio que por cáncer. Ujú, Fíjate si es relevante el tener salud mental, fíjate si ujú, es relevante el saber darse cuenta y entender los contextos de una enfermedad tan grave como el cáncer, que al ujú. final, superado, hay muchos hombres que acaban decidiendo quitarse su vida y Mm. estaremos de acuerdo que esto es una enfermedad, ¿no? Sí, o sea que al final el estrés nos puede llevar a crearnos una enfermedad o a estar, como dices tu salud física, que sería el cáncer, con el estrés y salud mental llevar al suicidio de una persona. Esto también tiene relación, me imagino que con las creencias y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Al final, la gratitud puede ser un poco la cura, pero ¿cómo crees tú que nos relacionamos con nosotros mismos de forma general? Por cómo nos Erróneo. educan Yo de creo que forma erróneo. erróneamente, ¿no? Yo ¿Por creo que qué? erróneo. Pues porque nacemos con una materia prima, con una forma de entender la vida, que son los niños hasta los 5 años, donde si te das cuenta, lo importante en la vida es
bueno, pues 4 o 5 cosas, ¿no? Es dormir, es jugar, es comer, es ir al baño y es disfrutarse y reír, ¿no? Hay un promedio de 300 veces que se ríe un niño al cabo del día y un adulto como tú y como yo 14 veces al día, ¿no? Algo pasó por el camino, ¿no? Y sin embargo, en ese momento en el que los niños como mucho van a una guardería, son libres, o sea, es decir, no hay una manipulación de sus referencias, ¿no? Claro, con el paso del tiempo, el sistema educativo lo que hace es, entre tú y yo, oye, yo soy un sujeto pasivo de toda esta historia, es manipularnos, es inculcarnos unas creencias, unos procesos, unos métodos y sobre todo unos resultados y unos objetivos que lejos de desarrollar al individuo lo que hacen es encuadrarle en según qué contextos, ¿no? Claro, el individuo que está percibiendo todo esto y se va haciendo mayor, nosotros, no nos han enseñado a relacionarnos con nosotros mismos. Vamos a ver, yo no estoy hablando ahora mismo ni de fe, ni de religión, ni de autoayuda, ni de motivación, ni de... No. Vamos a simplificar. Es cuántas veces en la última semana te has puesto delante del espejo, te has mirado y te has dicho te quiero. ¿Cuántas? ¿No? ¿Y por qué no lo haces? Y dices, bueno, porque nadie me enseñó que esto era importante. Joder, pues si tú no te quieres a ti mismo, difícilmente vas a poder querer a los demás. Es que es muy complicado, ¿no? Y esto, si tú no estás en paz contigo mismo, si no estás bien contigo mismo, si no estás contento contigo mismo, si no te cuidas a ti, difícilmente vas a poder cuidar a los demás. Por tanto, la relación que tenemos con nosotros mismos, a mi juicio, no es que sea mala, no, es errónea. Porque no digo que sea mala, yo no soy juez para entrar a valorar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que sí que desde mi experiencia me atrevo a decir contundentemente, y cada uno que lo verifique y que lo teste como quiera, es que dedicamos demasiado tiempo a las normas aprendidas que nos condicionan bajo un prisma que no nos reporta alegría y felicidad. Vale, hasta el punto de que hemos enajenado los motivos de nuestra felicidad en los resultados y las valoraciones que terceros hacen de nuestras acciones. Es acojonante. O sea, yo estoy contento hoy si lo que hay a mi alrededor me dice que lo estoy haciendo bien. Y estoy disgustado y contradecido si lo que hay a mi alrededor me dice que no lo hago bien. Mira, Rubén, parece que estamos ante una cámara oculta, tío. O sea, yo tendré que estar contento cuando yo quiera estar contento. Pero porque es una decisión conmigo mismo. Entonces, en ese formato de decisión, relacionarse con uno mismo y hacerlo de manera sana y tranquila y sosegada, pues es la herramienta que tenemos todos, ¿no? Que hay que recuperar, hay que desaprender. Es que nos han educado desde pequeños en casa. O sea, premio o castigo. Si esto lo haces bien, te doy un premio o no pasa nada. Empieza por ahí, ¿no? Pero el problema es ¿qué es el bien? O sea, si esto no lo haces bien, y yo pienso en mi relación con mis hijas también, ¿qué es hacerlo bien? ¿Qué es hacerlo bien? Quiero decir, lo que te dice la autoridad. Hay una autoridad que te dice tienes que hacer esto así. Y si no lo haces así... ¿Y por qué es lo que dice la autoridad? Y no estoy hablando de un antisistema. No voy por ahí, de verdad, que quien nos esté escuchando no piense que esto es un antisistema en un tiempo revuelto en el que, por cierto, antisistemas están tratando de cargarse todas las reglas para imponer unas nuevas. O sea, no seamos torpes tampoco en la reflexión, ¿no? Sino que la realidad es, oye, ¿cuántas veces te has preguntado tú a ti mismo qué es lo que está bien? Vuelve ahí. ¿Cuántas veces has escuchado tu intuición? ¿Cuántas veces te has ido a la cama en la noche, en la última semana, diciendo, hey, estoy contento? Y estoy contento porque quiero estar contento. Porque he tomado la decisión de estar contento. Y no porque me he dejado llevar por una serie de contextos y una serie de valoraciones y de circunstancias de gente que con todo el cariño del mundo, es que me dan igual. O sea, el día que te dolía la pierna, que decíamos antes, a ninguno de ellos le dolía, ¿no? Decía otro refrán de estos, ¿no? Que cada uno viaja con su maleta, ¿no? Pero esta es la historia. O sea, al final los padres nos educan así, que son educados también de una manera parecida. Vamos al colegio y nos educan así, vamos al trabajo y nos educan así. Todo el tiempo estamos con unos, digamos, como unas normas de medir la conducta que tenemos en diferentes entornos. Entonces, nos vamos modelando en base a lo que tenemos a nuestro alrededor. La pregunta potente es la que tú has hecho. ¿Tú crees que estás haciendo las cosas bien? Desde tu intuición, ¿tú crees que eso es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer? Entonces, son unas preguntas interesantes. Es decir, da igual en el momento que te encuentres ahora, sino que te hagas esa pregunta y pienses qué es lo que estás haciendo. Porque al final nos influyen las parejas, los amigos, los trabajos, la educación, o sea, todo lo que nos engloba, incluso desde dónde nos llega la información de diferentes canales. Y es la sociedad, una sociedad creada de esta manera. Y es castigo y premio.
de cara a eso, ¿no? Entonces, esa pregunta me parece muy poderosa y es otra de las cosas que sacamos como pepita de oro de la conversación de hoy. Que la gente se pregunte si realmente se siente bien con lo que está haciendo. Mira, ¿Vale? Porque, Perdón, sigue, perdón. no, lo único que quería decir es eso, que yo, por ejemplo, tengo una pulsera, no sé, a ti creo que ya te lo he dicho, Juanjo, que pone Freedom. Freedom porque yo me siento libre, hago las cosas porque me da la gana, entre comillas. Es decir, cuando piensas que, o sea, muchas veces nos frena, y luego hablamos del miedo, que es una pregunta que te quería hacer también, nos frena la opinión de otras personas. Es decir, por ejemplo, estar tú y yo haciendo un directo, habrá gente que le siente bien y habrá gente que le siente mal porque simplemente estamos haciendo un directo. Entonces, si yo me condiciono porque a una persona no le parece bien que yo esté haciendo lo que me dé la gana con mi tiempo, no estoy siendo libre. Me estoy condicionando por la opinión de una persona que seguramente no volveré a ver de alguna manera, ¿no? O que no le importo, porque si le importaría seguramente me daría un consejo que fuese un poco más productivo para mí. Entonces, el hacerte esa pregunta va un poco por ahí. Para sentirnos libres tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es bien, bueno o malo para nosotros y bueno o malo para los demás. Y en ese momento tendremos que tener otro tipo de reflexiones, ¿no? A partir de ahí. Bueno, yo creo que para conseguir esto que estás planteando, por lo menos en mi experiencia, por cierto, yo llevo una pulsera como eso que dices tú, pero la mía pone happiness. Happiness. No sé si soy libre o no, pero la mía pone happiness. En cualquier caso, vamos a ver, que se me va. Yo creo que la clave está en tener hábitos que sean saludables para ti, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que es saludable para ti arranca en una conversación sincera contigo mismo, en preguntarte, pues, ¿qué quieres, no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace divertirte? ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y darte cuenta de que no te la tienes que hacer con un cinturón que te apriete demasiado, ¿no? Sino que tienes que hacértela, pues, casi que a diario, ¿no? No. Eso del amigo invisible que tienen los niños, yo creo que los mayores tenemos que retomarlo, ¿no? Porque es un espejo en el que mirarlos, ¿no? Y además es un espejo muy sincero, porque si no vamos a proyectar nuestra realidad al espejo de terceros y vamos a violentar las relaciones con nuestro entorno, porque en el fondo vamos a tratar de proyectar en ellos nuestras ansiedades, nuestras debilidades, nuestros deseos no cumplidos, nuestros agobios, nuestras heridas, ¿no? Que todos las tenemos, nuestras sombras, que dicen los Total. psicoterapeutas y los filósofos, ¿no? Claro, yo hay una manera que tengo de desarmar eso, si me permites, que es Vale. tranquilamente y en silencio y sin que nadie me perturbe, quizá en ese momento de meditación, rescatar aquello que me ha generado, que me ha descentrado, ¿no? Y preguntarle la regla de los 5 porqués. ¿Vale? Esta es maravillosa, ¿no? Que es, oye, hay algo que me ha descentrado. Por ejemplo, la crítica que me pueden hacer ahora en el directo contigo. Bueno, pues imagínate que se me quedó ahí, me descentró. Pues en lugar de opinar de esa crítica, ¿vale? Y opinar de la persona que la ha emitido, que yo creo que está bien, pero es innecesario, lo que hago es, oye, preguntarme por qué me ha molestado. Y me va a salir una respuesta en mi diálogo interno. De esa respuesta le vuelvo a preguntar por qué me sale esa respuesta. Y así hasta 5 veces progresivas. Normalmente antes de la tercera o en la tercera ya tienes lo que realmente te ha molestado. Y hay una sorpresa en el juego o en el truco, Rubén, que es más del 90% de las veces la respuesta última depende exclusivamente de ti. No depende de quien te molestó. No. Depende de ti. Por tanto, si eres capaz de detenerte y establecer contigo un pequeño diálogo, de desaprender, de no ser tan intelectual, no tratar de controlar y buscar la solución a todo, sino de vivir una experiencia y ahí te apoyas en hábitos, en ejercicios, en el pequeño truco de los 5 por qué, probablemente poquito a poco empieces a coger, pues como el que anda en bicicleta, ¿no? Más capacidad de hacer cosas con la bicicleta y de pasártelo mejor. Me encanta. Un buen truco. Y fíjate, ahí pasas de lo mental a lo emocional, ¿no? Que estamos ahí con el debate siempre. Pero Claro. esos porqués vas a lo mental y cuando ya lo intentas analizar, sentir ese sentimiento. Ahí está el debate infinito. Antes hablamos del miedo y lo que te quería preguntar también es si tú crees que es difícil en este momento para muchas personas no tenerlo con la situación actual. No voy a decir ahora COVID, bueno, lo digo ya. El COVID, la situación laboral, la situación económica, la política, que ahí nos bombardean con un montón de historias. Hay gente que siente miedo. ¿Tú crees que...? Pero ¿por qué? Vamos a ver, es que volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Perdóname, Rubén, que Sí, pero te es que ponga estas muecas y tal cual. Me encantan tus muecas, Juanjo, te todas las que quieras. interrumpa. No, pero es que lo entiendo. Es decir, hay mucha gente que tiene miedo, ¿vale?
Pues muy bien, ya está, no pasa más. Es decir, no, la pregunta no es esta, la pregunta es cómo te relacionas con tu miedo. Pero que esta es la pregunta esencial. Es decir, el Claro, contexto que lo pero tiene, eso es la verdad. Tú y yo no lo tenemos, pero hay no, no, gente que no, lo sí, tiene. sí, 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 no, no, perdona. Yo tengo una cantidad de miedos que te cagas. No, Con no, respecto a la situación actual, me no, no, refiero. también, que no pasa nada. Vamos a ver. Cuéntanos, estamos Para, aquí. para un poco ahí. No, 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 no. O sea, vamos a ver, me interesa trasladar mi experiencia desde un ángulo que probablemente no sea el esperado en la respuesta de la pregunta, ¿no? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Vale? El miedo nos han dicho que es malo. Ujú. Es que viene el coco, que viene el miedo, ¿no? Es decir, no, no hagas esto, nene, porque viene el coco y te lleva, ¿no? El hombre del saco, decían cuando yo era pequeño, ¿no? Tampoco hace tanto. Y ahora no, ahora es, no hagas eso porque lo vas a pasar mal, hay que tener miedo. Bien, vale, bien, bien, que está bien. Esto es lo que nos han dicho. Ujú. ¿Tú el miedo le has visto alguna vez? Es decir, es una cosa que te arranca la cabeza, que te muerde, es una cosa que te golpea, o sea, quiero decir, yo de verdad, que voy a lanzar una petición en Change.org para que haya gente que realmente haya visto el miedo y que nos cuente cómo es el miedo. Entonces, en tanto en cuanto no parezca, me muestre una foto del miedo, esto es como lo del monstruo del lago Ness, ¿no? En tanto que, y que efectivamente a mí me asuste tanto que no me interesa relacionarme con el miedo, pues el miedo es una cosa más que tiene mucho más que ver con pensamientos que con emociones, que tiene la capacidad de condicionar tus pensamientos en negativo y que Ujú. a partir de que tus pensamientos están en negativo porque parece que es negativo, lo que tu cuerpo genera es cortisol, te bloqueas y a partir de ahí entras en una espiral que cuando el miedo es fuerte de verdad, te bloquea, te angustia, lloras, te pones nervioso, pa. Mira, hay una anécdota muy divertida que es los cursos de miedo a volar, ¿no? Que sabes que gracias a Dios existen esos cursos y hay gente que los hace y se le pasa. Bueno, pues cuando te subes a un curso de estos de miedo a volar, el comandante, hay una prueba que es súbete al avión. Hay gente que lo pasa, claro, van a un curso y pagan 1.000 euros por ir al curso. Consecuentemente, de verdad que tienen miedo a Ujú. volar en negativo. Se tiran al suelo, me va a faltar el aire. El comandante no está tranquilo porque dice, bueno, es que no te vas a morir por Ujú. subirte al avión, se podrá caer el avión, pero si te cae el avión tampoco depende de ti. Por tanto, si eres capaz de relacionarte con el miedo de manera positiva y utilizas el miedo como una fuente de información, llevas una ventaja alucinante, porque sabes algo, Rubén, siempre detrás del miedo está la felicidad. Siempre. Ujú. O sea, no hay ni una sola experiencia en la vida, y hablo de experiencias, no de ideas, ¿vale? En el que el miedo, una vez que lo has superado, el Ujú. resultado no sea increíble. De hecho, fíjate que hay una industria del coach en este país y en Estados Unidos, bueno, ha sido importada, que Ujú. efectivamente hace ejercicios de grupo, ¿no? Y te tienes que dejar caer en tu compañero, y tienes que tirarte, y Sí, tienes que ponerte aquí la flecha y le das un sí. golpe y parte. Eso es para que te des cuenta que el miedo, el prejuicio negativo que tienes respecto a una historia, y ahí te voy a golpear, solamente es una idea. Y Ujú. las ideas no existen. Consecuentemente, si las ideas no existen, pero tú estás generando ideas que la manera que tienes de racionalizarlas, de enfocarlas, de vivirlas, de experimentarlas, es negativa, lo que le estás diciendo a tu cerebro es, oye, resuélveme este conflicto. ¿Y tu cerebro qué hacía? Garantizarte la supervivencia. Por tanto, ¿qué te va a provocar? Que ni en broma entres ahí. Ni en broma. ¿Y cómo lo va a hacer llegado el caso extremo? A través del cortisol, que es una hormona que tenemos que lo que hace es bloquearte. ¿Vale? Fíjate si es absurdo que de una idea inexistente, de un prejuicio inexistente, mal entendido, le des una orden a tu cerebro para que te tumbe físicamente. Entonces, hay alguien que escribe por ahí, ¿entonces es bueno el miedo? No, el miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es información. El miedo únicamente es información. Volvemos a lo de antes. Pregúntate 5 veces por qué. ¿Por qué? Hay un amigo mío, Juan Manzanera, un maestro budista de este país, que es un fenómeno, te lo recomiendo, y dice Ujú. cosas mucho más interesantes que yo. Un día me dijo, mira, Juanjo, cuando tengas miedo, pregúntate, ¿y si pasa qué? ¿No?
Y la mayoría de las veces te vas a reír. Porque es tan esperpéntico lo que te estás imaginando es que no exista, es que no va a pasar, es que no puede pasar. Y Más. aún así, si pasara, no puedes hacer nada. Esto lo hemos hablado tú y yo en otra ocasión, pero me gustaría compartirlo aquí también. El tema de la cebra que está bebiendo agua, un animal que está bebiendo agua y de repente escucha un ruido, ve un león y se pone a correr, le entra el miedo, corre, corre, corre y cuando el león ha desaparecido su vista, sigue comiendo o bebiendo agua. El ser humano tiene un miedo a algo que va a pasar, que no ha sucedido o que está en peligro de, y vive con ese miedo hasta el final de sus días y no suelta ese miedo. Entonces es como que el león lo tiene siempre encima, ¿no? Y eso genera... lo que decíamos, ¿no? Una frase de tu libro que tengo aquí que es: las situaciones más negativas son por falta de gratitud. El miedo y las situaciones negativas son porque no tenemos esa gratitud en nuestra vida, ¿verdad? Claro, claro, yo al menos lo experimenté así, ¿no? Porque en el momento en el que tú te relacionas con el miedo como, bueno, pues como un amiguete, ¿no? Es decir, oye, amiguete, pues, ¿qué me quieres contar? ¿Qué me quieres decir? O sea, Mm. lo estoy trivializando, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver, estableces una pequeña conversación con el miedo, no frente al miedo, no para superar el miedo, sino para extraer la información. Mm. Evidentemente, cuando la información que te da es útil, estarás de acuerdo conmigo que lo siguiente que te surge es el agradecimiento. Y dices, oye, gracias. Oye, gracias Mm. porque me has enseñado esto, porque me has alertado. Y cuando es una tontería, a ti mismo te dices, gracias. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a lo que tenía miedo y me estaba bloqueando y condicionando era una gilipollez. Y Mm. cuando físicamente hablando te impedía hacer algo, salir de ese famoso círculo de confort del que no queremos salir, pero no queremos salir por supervivencia, ¿eh? Sí. Evidentemente, y te atreves a hacerlo. Yo siempre cuento el ejemplo de que gracias a mi hija mayor, a Lara, me tiré por una tirolina de 1 kilómetro de largo en Filipinas, ¿no? Mm. Siempre lo cuento. Y yo fui el que animó a la tropa a subirnos a tirarnos sobre la tirolina porque conceptualmente hablando me parecía divertido, pero cuando llegué arriba, joder, saltó todo el cortisol de golpe, macho. Me puse histérico, me pegaba con los chicos, tal. Y dijo Lara con 14 años en ese momento, dice, ya me tiro yo. Coño, yo vi que él ya se tiraba y que disfrutaba. Claro, lo siguiente, yo estaba diciendo, yo vuelvo andando, yo no sé qué y tal. Lo siguiente, Belén va y se tira también. Y digo, pues estoy aquí solo con los dos guachupillos estos, a ver qué hago. Y decidí tirarme. Y me di cuenta en el instante del salto que había superado algo que era imaginario. Y disfruté como un enano. Entonces, esa Mm. práctica que cada uno podemos aplicarnos, la que hayamos tenido, nos dice que el miedo no es nuestro enemigo. Entonces, hay que relacionarse con él, ¿no? Muy bueno. Eh, Juanjo, antes, como no quiero que luego se nos eche el tiempo encima, porque tengo muchas más cosas que me gustaría hablar contigo, ¿qué te parece si hacemos los dos ejercicios que proponías al principio? Al Hacemos, principio había hecho un hacemos, ejercicio. hacemos 2 directos seguidos. Desconectamos y yo te llamo a ti. Esto está de moda ahora, ¿no? Cuando algo se alarga mucho, esto como se limita a 1 hora, pues efectivamente nos devolvemos la llamada y engañamos a Instagram. Mira, ¿Sabes lo que pasa, Juanjo? Que tú y yo, una cosa, tenemos que hacerlo en uno porque luego tenemos cadena de valores, ¿vale? ¿Te acuerdas que ah, nos conocimos ahí? sí, Y tenemos que preparar el programa y todo eso. Yo siempre que hago un directo contigo me quedo con ganas de más. Así que si va a haber tercer capítulo, ojalá que hagamos un tercero sí, y seguir aportando valor. A mí cuando sí que me quieras. gustaría que hiciésemos el primero que no has desvelado y el segundo era relacionado con el tema del pensamiento y la realidad, que es el tema, me imagino que es el tema de la mente, las ideas que nos están ahí como el avispero que comentamos una vez. Vamos a hacer los ejercicios en el orden que tú prefieras para Bueno, que nos dé tiempo. vamos a hacer el primero porque yo creo que es tan sencillo como darse cuenta de que es una emoción, ¿no? Arrancamos esta conversación Sí, eh, diciendo qué es la gratitud, ¿no? sí. Fíjate, cuando pasaba aquí en casa por el lado de mi hija, que está ahí en sus clases online, y me decía, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿No? Y digo, pues no lo sé, me imagino que de la gratitud. Y me dice, ¿pero por qué no te preguntan otras cosas si tú sabes de otras cosas, ¿no? Y digo, pues hija, no lo sé, he escrito un libro de la gratitud, habrá que hablar de esto, ¿no? Y justamente la conversación arranca por la gratitud, ¿no? Y Ujú. es, ¿qué es para mí la gratitud? La gratitud para mí es una emoción. Y yo soy de aquellas personas que creen que no nos enseñan a relacionarnos positivamente con nuestras emociones. Y cuando digo positivamente, hago referencia, y es el prefacio del ejercicio para contextualizarle mínimamente, Rubén, no nos enseñan a darnos cuenta de que yo puedo tener emociones, yo puedo tener emociones que yo quiera y que únicamente dependan de mí
que no me haga falta la valoración del tercero, la tensión del tercero, el estrés y la ansiedad. Porque cuando te das cuenta de que la emoción la controlas, no me gusta la palabra controlarla, la provocas y la Ujú. disfrutas, de repente dices, ¡pa! Oye, igual que lo he hecho ahora, lo puedo hacer en otros momentos de mi vida, ¿no? Y Ujú. automáticamente empiezas a pensar de otra forma y te das cuenta que los deportistas de élite de éxito, los grandes artistas, los grandes no sé qué, hacen ejercicios similares, ¿no? Mira, es muy Ujú. fácil, es muy fácil. Vamos a aquellos que estén conduciendo ahora viendo esto, que no lo Que hagan, no lo ¿vale? hago. Vale. Pero el resto vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar, nada, tranquilos, y simplemente date cuenta que tomas aire, que estás en calma, que expulsas el aire. Vamos a hacerlo un par de veces más. Tomas aire, lo aguantas un poquito, lo expulsas, tomas aire, lo expulsas, te dejas ir, estás a gusto y en este instante decides traer a tu mente, a tu conciencia, el instante más feliz que hayas vivido en tu vida. Llámale. Aparece ese instante en tu conciencia, le puedes visualizar, te puedes dar cuenta de los detalles, la temperatura, la gente que había, cómo te encontrabas tú, cómo te encontrabas tu organismo, cuál fue el detonante de hacer esa explosión de felicidad en ti. Observa todos los detalles. Respira en calma y date permiso para volver a vivir esa emoción de inmensa felicidad, porque ese es el instante más feliz de tu vida. Date la oportunidad de revivirlo, de volverlo a sentir, de tenerlo dentro de ti. Decide agradecer a las circunstancias que hicieron posible ese instante, agradecer a las personas que te ayudaron a vivirlo, agradecerte a ti mismo por haber estado tan sumamente feliz y recréate en esa sensación por unos segundos. Te sugiero que vuelvas a llevar la atención a tu respiración. Respira profundo. Siente que estás aquí, que estás ahora, que estás feliz. Quédate con el sabor de boca de esa emoción del instante más feliz de tu vida y cuando quieras abre tus ojos y vuelve a la realidad en la que estás. Bueno, le hemos dedicado escasamente 2 minutos, ¿no? Un poquito más. Yo no he condicionado cuál es tu instante, no he condicionado cuál es tu emoción, no he condicionado quién aparecía en ese instante que de forma consciente has revivido. Pero sí te puedo garantizar que la inmensa mayoría, y que lo escriban los que hayan hecho el pequeño ejercicio o que lo repitan cuando quieran, han estado realmente a gusto, han estado realmente bien, se han proyectado y han decidido dar la instrucción a su cuerpo, a su mente, a su alma, a todo su ser, de estar feliz, de estar a gusto. Y en ese contexto salía de forma automática esa emoción bonita, que yo la llamo gratitud, que habrá otro que la llamará amor, que habrá otro que la llamará como quiera. Pero joder, qué bien estábamos ahí, ¿no? Pues lo has decidido tú solo. Si lo has decidido tú solo, ¿por qué no lo aplicas más veces? Y no solo en ese instante, sino que lo puedes aplicar en los instantes que tú quieras de tu vida. Lo puedes aplicar para hablar contigo mismo, decirte cosas bonitas. Lo puedes aplicar para reenfocar tus relaciones. Lo puedes aplicar con toda seguridad para perdonar, porque el perdón sí que también tiene magia, y para soltar. Lo puedes aplicar para establecer ese diálogo con tu amigo, que es el miedo, en estos tiempos que corren, y darte cuenta que puede realmente ser tu amigo, pero también lo puedes aplicar para, como hacen los surfistas, entender la incertidumbre como una ola que llega y que has de disfrutar independientemente que no sepas ni de dónde viene ni cuánto va a durar. Qué Y depende bueno. de ti, depende exclusivamente de ti.
Por tanto, si depende solamente de ti activar una emoción bonita y vivirla intensamente, y ha sido 2 minutos y tienes 24 horas al día, Rubén, regálate instantes a lo largo del día de estar contigo mismo y permítete estar bien, estar en paz, estar a gusto, estar agradecido. Permítetelo, regálatelo. No lo veas como algo estresante para activar el éxito. No, el éxito es estar bien. El éxito es ser consciente de que estás vivo y bien. Si estás vivo y bien, lo demás te vendrá por añadidura, que decían las escrituras, ¿no? Ujú. Qué Perdón, ¿eh? maravilla. ¿Perdón de qué? Yo estoy, mira, me haces los directos más fáciles porque solo tengo que preguntarte una cosa y tú nos das aquí una clase maestra espectacular. Esto es gratitud, que es lo que yo quería también ver. O sea, dar las gracias por ese momento tan bonito que acabamos de vivir, ¿no? O ese momento que teníamos en nuestra vida y que se nos olvida. Yo, es muy personal, no lo voy a decir, pero sí que te transporta a un sitio que ha estado ahí, que está dentro de nosotros, pero que no transitamos. Transitamos el presente, futuro, lo que me preocupa, pero no estamos en la gratitud, en el agradecimiento a algo positivo que nos ha pasado en la vida. Esto es gratitud, ¿verdad, Juanjo? Sí, y el libro lo único que hace, digo porque si no estos de Planeta se me enfadan, el libro lo único que hace es, bueno, yo voy contando en una cosa muy sencillita y muy fácil de leer. Fíjate que le puse hasta negritas, ¿no? Para que tuviera, como dice mi amigo Cipri, una lectura en negrita, ¿no? Que esa sea en media hora, ¿no? Lo único que hace es proponerte situaciones, proponerte, no sé, cosas cotidianas para que efectivamente digas, oye, pues igual esto me ha inspirado lo que dice el trastornado de la barba, que no se parece mucho al de la foto del libro, y empiezo a mejorar mis hábitos y a relacionarme conmigo de otra manera. En el libro no te vas a encontrar dogma, no existe el dogma. Consecuentemente, la gratitud es una emoción que a través de este pequeñito ejercicio, el libro se llama la magia de la gratitud. Podéis buscarlo Ujú. en todas las plataformas. Digo porque lo escribe alguien por ahí, perdóname. Es el segundo de la publicidad. No, hablando en serio. Decía que en el instante en el que te das cuenta, es muy importante, te das cuenta de que dentro de ti hay una emoción maravillosa y que puedes relacionarte con ella cuando quieras y que no se gasta, más bien al revés, que cuanto más le usas, más crece y mejor vas a estar, pues tú decides cómo hacerlo, ¿no? Y el libro lo único que hace es una pequeñita guía que te propone algunos casos, algunas relaciones, algunas historias, y también que sepáis, para aquellos que nos cuesta más leer, que al final hay unos mandalas para colorear, ¿eh? Ujú. Que es algo importante. Muy chulo. A mí me gustaría cerrar con dos cosas. Vamos a hacer otro directo tuyo, ¿vale, Juanjo? Vamos a hacer aquí una serie, porque sé que me vas a aceptar la invitación. ¿De qué te gustaría hablar? Elige tú el tema para el siguiente directo. Bueno, no lo sé. La verdad es que, mira, esto no me había pasado nunca, ¿no? A mí me A gusta la carta. fluir. Me gusta. Mira, yo no me preparo las Ujú, entrevistas o las conversaciones con la gente que respeto, ¿no? ujú, Creo que es un fluir. Probablemente cuento más porque me da la sensación de que parece que, bueno, que si yo ocupo tu espacio de relación con tu gente, el tuyo propio, etcétera, quizás sea porque tú has considerado adecuado que yo cuente demasiadas cosas en este total. tiempo para que la gente las conozca, ¿no? Pero no sé, podemos hablar de lo que tú quieras, ¿no? No lo Quiero sé. decir, porque es que tienes tanta experiencia vital. Bueno, luego lo hablamos, ¿vale? Después del directo. Pero, por ejemplo, tema de, tú hablarías, por ejemplo, de tema de emprendimiento, empresa, negocios, ese tipo de cosas, ¿te apetece también? ¿O vas a otro tipo más espiritual? Bueno, me cansa un poco más, no, espiritual, no. No sé si la espiritual es otra cosa, ¿no? Hoy por Emocional, primera, vamos a hoy decir, por primera vez en mi vida en Instagram he escrito sobre Dios, ¿no? No Ujú, sé, yo creo que eso no toca de momento porque todavía no tengo todas las ideas en orden, ¿no? ujú, Pero el mundo de la empresa, bueno, si podemos ayudar a alguien, es cierto que yo lo he vivido de una manera durante 20 años y ahora lo estoy viviendo de otra, ¿no? ujú. Consecuentemente, puedo ser un poquito de serpa para algunas personas que estén empezando humildemente, pero bueno, hay gente que sabe mucho de esto. Tampoco lo sobrevaloremos, Rubén. O sea, hay gente preparadísima que habla un concepto y un lenguaje empresarial con muchos tecnicismos anglosajones y yo no sé hacer esto. Yo soy Ujú. del norte, Bueno, yo hablo de la empresa como la he sentido siempre.
Pero tú eres un crack, Juanjo, tienes muchísimas cosas que aportar. El tema es eso, que tienes que estar alineado en lo que te encuentras en este momento. Yo creo que tienes muchísimo todavía que aportar en muchos temas, pero ya iremos definiendo. Para cerrar, vamos a dejar el siguiente ejercicio para el siguiente directo que hagamos tú y yo, Vale, ¿vale? vale. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí me gustaría cerrar, que nos quedan 10 minutitos, con las 3 herramientas para activar la magia de la gratitud. Esa es buena. Vamos a ver. Mira, esto va de cambiar hábitos. Esto va de desaprender, a mi juicio, a mi juicio. Insisto que la gente lo pruebe y que vea si le funciona o no. ¿Qué pasa? Que para cambiar hábitos es muy importante tener voluntad. Bueno, primero darse cuenta, segundo, tener voluntad, tercero, tener constancia, ¿no? Pero es cierto también que si el hábito no le ve los resultados pronto en esta sociedad en la que vivimos, que tiene el efecto revelado de fotos, un día podemos hablar de cómo evolucionó el efecto revelado de fotos porque es flipante. A mí yo lo viví en primera persona, ¿no? Y ahí hay una metáfora de cómo funciona la vida, ¿no? Pero yo creo que si no encontramos recompensas, nos va a costar. Entonces, yo hay 3 hábitos que propongo en el libro. Uno es universal, todo el mundo que habla de la gratitud siempre habla de este hábito, que es el diario de la gratitud, ¿no? Que es algo tan sencillo como lo adorno, ¿no? Porque vete a un sitio, compra el cuaderno que te guste, la tal, el boli que te guste, bueno, en fin, todo esto es parte de la gamificación de la experiencia, ¿no? Pero la realidad es que cojas un hábito a diario de durante 10 o 15 minutos, reflexionar sobre las cosas que agradeces en tu vida. El diario de la gratitud lo único que hace es plasmarlo en un papel porque al buscarlo, al pensarlo y al tener que escribirlo y consecuentemente leerlo, estás reforzando mucho los mensajes, ¿no? Y ese reforzar mucho los mensajes hace que el resultado lo veas mucho antes. Es decir, ¿qué vas a conseguir? Despertar dentro de ti la inquietud por buscar cosas buenas en tu vida y por agradecerlas. Los primeros días vas a hacer agradecimiento a grandes cosas, la paz, el no sé qué, el amor, el fin, todas estas cosas, pero claro, al cabo de una semana o 2 semanas, pues ya estás aburrido y entonces empiezas a buscar cosas, oye, pues gracias porque, yo qué sé, porque esta mañana encontré el libro que llevaba meses buscando y ¡pum!, apareció. Y entonces de repente dices, oh, qué curioso, ¿no? Cuando me predispongo positivamente las cosas pasan, ¿no? Vale. Y eso es eso. Yo lo que he hecho es edulcorarlo con una actividad que recomiendo a la gente en el propio libro, que es mandalas. Colorear mandalas funciona, ¿vale? Y funciona para activar el hemisferio derecho. Ese es básicamente el objetivo de un mandala, que es la parte femenina de los hombres, la parte creativa del ser humano, la parte intuitiva, Vale. ¿Qué pasa? Que yo propongo un desafío, que es colorea el mandala con la mano izquierda. Y si eres zurdo, con la mano diestra. De tal suerte que empieces a jugar con el hemisferio contrario y la experiencia, créeme, que es brutal. O sea, eso probarlo el que lo esté haciendo. Vale. Segunda herramienta, la piedra mágica, ¿no? También está muy manida en el mundo, incluso ahí ya de los psicoterapeutas, ¿no? Que es muy vinculado al concepto amuleto. Lo que pasa es que el amuleto normalmente nos le dan un tercero. O sea, tú llegas a un país, yo qué sé, o a una ciudad en la que hay cierta tradición, en León, por ejemplo, o donde sea, y hay las pulseritas estas o en el Camino de Santiago, ¿no? Con no sé qué historia, y esto póntelo verde porque te va a dar mucha suerte. Pero te lo está diciendo el otro, ¿no? Entonces, yo lo que te planteo es, oye, cúrratelo un poco más. Busca un objeto que para ti sea especial. Ese objeto que para ti sea especial, asócialo en programación neurolingüística, que tú esto sabes mucho, asócialo, haz un anclaje para asociarlo a determinado pensamiento de tal suerte, o a determinada emoción todavía mejor, de tal suerte que cuando a lo largo del día te encuentres en tus bolsillos con ese objeto o llevas determinada pulsera y la ves a lo largo del día o lo que sea, ese objeto, estás activando con PNL el que efectivamente recuperes como consecuencia del anclaje lo que deseabas. Cuantas más veces lo repitas, indudablemente, si lo asocias a una buena emoción, vas a tener mejores emociones. O sea, yo ahora voy y digo, oye, encuentro una piedrecita en un río, guay, y quiero asociar esa piedrecita a la inmensa fortuna que tengo de estar bien de salud y que esté bien mi familia. Bueno, pues ya de entrada, no tiene que ver con la pulserita naranja que te venden que te va a dar suerte, porque eso es muy genérico. No, esto tiene que ver con algo que tú quieres. Cada vez que la toque, voy a recordar o voy a volver a sentir la suerte que tengo de que mi familia y yo mismo estamos bien, ¿no? La metes en el bolsillo. Carajo, pues cada vez que la toques, ¿de qué te vas a acordar? Hombre, vamos a ver, hay gente que esto lo asocia
en otros, en parte empresarial, un día hablaremos de ello, a no llegar tarde a las citas, a no decir determinada palabra muletilla, ta. Pero bueno, yo la quise generar por ahí, ¿no? Y luego la tercera, que es la más innovadora, es el objeto que más utilizamos a diario el ser humano actual en estos tiempos, es el teléfono móvil, correcto. Y lo utilizamos, a mi juicio, otra vez, bajo las imposiciones de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nos han engañado. Un día podemos hablar de los móviles, que de eso sí que controlo. Y nos han engañado, ¿no? Nos han contado una historia del móvil y la realidad era otra, ¿no? Y también hablaremos de Google, aunque eso nos cortarán. Ah, no, pero los de Facebook están encantados de que yo critique a Google, ¿no? 4 minutos nos quedan. Vamos acabé. El altar de gratitud. El altar de la gratitud es la tecnología del móvil nos da la ventana de oportunidad para que podamos personalizar nuestra pantalla del móvil en dos planos, la de arranque cada vez que la enciendo y la de cuando la desbloqueo, ¿no? Y ahí podemos escoger qué imágenes. Sí. Todos que ponemos imágenes pensadas en los demás. No me digas por qué, pero la mayoría de la gente pone imágenes pensadas en los demás. O sea, para que quede bonito. Esto es como lo de lo de las fundas, ¿no? O sea, te gastas 1.000 euros en un móvil y luego estás regateando 6 euros de una funda, que es lo que se ve. No lo entiendo. Son cosas que no las entiendo. Pero, entonces, ¿yo qué planteo? Hay una herramienta, todos los móviles en las editores de fotos, tienes la posibilidad de, en una única foto, seleccionar otras y acabar haciendo una composición. Bueno, las religiones hinduistas, los movimientos espirituales budistas y hinduistas, sabes que trabajan mucho la cultura del altar. Entonces yo lo que traté en el libro es decir, oye, ¿por qué no te haces tu propio altar que cada vez que enciendas el móvil ves representada en una imagen aquellas cosas que agradeces? Las que tú hayas querido, porque tú conformas y compones el altar y le puedes cambiar cuando tú quieras. Claro, todo esto se dispara en el instante en el que luego te das cuenta que el móvil lo enciendes un promedio de 300 veces al día. Si 300 veces al día al encender el móvil estás viendo algo que te da buen rollo, tío, tienes una inyección de serotonina en el cerebro que alucinas. Me encanta, pues vamos a aplicar. Muy bien, Juanjo, gracias por ajustarte para que luego el vídeo no dé problema de cara a la publicación. Que esto es un tesorito que tenemos que compartir con más gente. Entonces, las 3 herramientas para activar la magia de la gratitud serían el diario de la gratitud, ¿vale? Que cuanto más lo utilizamos, más nos damos cuenta de lo esencialmente importante y a lo que tenemos que dar gracias. La piedra mágica, que es un poco la que tenemos en el bolsillo, o el amuleto que nos ayuda a estar en conexión con lo que tenemos que dar gracias. Y el altar de la gratitud es algo que vemos 300 veces al día, con una imagen que hemos elegido nosotros para nosotros y no para los demás. Así que, Juanjo, yo tengo aquí unas cuantas ideas más de cosas que hemos ido diciendo. Vamos a ir hablando, si te parece. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo porque me encanta. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo contigo. Muchísimo me encanta hablar contigo. Y si te apetece coger la invitación, podemos volver a hacer otro directo y hablar de más temas, porque es que eres un libro abierto lleno de cosas buenas que leer. Juanjo. Gracias, Rubén. Gracias, de verdad. Gracias. Tienes muchísimas cosas que aportar. Yo te admiro mucho como comunicador y como contenido de esa comunicación, que ya te lo he dicho varias veces y lo irás más veces, ¿vale? No me cansaré de repetírtelo porque tienes muchísimo que aportar y eres un descubrimiento para mí. Hay una ventaja grande y es que seas un hombre, porque si no, mi mujer y mis hijas estarían en estos momentos celosas, ¿no? Pues que piensen lo que quieran, la admiración es la admiración. Y lo bueno también hay que decirlo, que a veces que parece que solo decimos lo malo y lo bueno hay que decirlo, y hay que decirlo públicamente. Así que está recibiendo muchas gracias también dentro del chat de la gente que le ha gustado y gente que ha visto un trocito que luego lo va a querer ver grabado. Así que cuando termine el directo se va a quedar publicado en el perfil. En un tiempo lo subiremos también al canal de YouTube y podréis verlo desde el principio. Así que gracias a todos los que habéis estado aquí siguiendo el directo hasta el final. Os invito, como siempre, a llevar a la acción alguna cosita de la que hemos visto aquí, porque si no es un rato que hemos pasado bueno todos, pero que no vale para nada. Con lo cual, algo de lo que ha dicho Juanjo, si os ha quedado, por favor, aplicarlo y luego nos lo contáis. Así que un abrazo a todos los que estáis, un abrazo muy grande a ti, Juanjo, y seguimos hablando, ¿vale? Gracias y suerte a todo el mundo. Y, por cierto, disfrutar de la vida. Merece la pena. Totalmente. Venga, besazos para todos, chicos, y pasad buena tarde. Gracias.